Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. En esta tarde vamos a profundizar en la Biblia un tema de suprema importancia que tiene que ver con verdad presente. Bien, vamos a orar. Vamos a venir de rodillas para orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde de Sociedad de Jóvenes poder estudiar tu palabra, poder profundizar en ella y así sacar una enseñanza espiritual para nuestra vida. Ayúdalo, Señor, a crecer en conocimiento y que todo lo que se haga en este estudio sea para glorificar su nombre. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Un dato muy interesante que encontramos en la Biblia es el siguiente. Encontramos en Génesis capítulo 1 de que Dios hizo el sol en el cuarto día. Génesis capítulo 1 versículo 12 al 13 lo dice eso. Pero lo interesante es de que si el sol se hizo en el cuarto día, ¿qué es lo que dividió la tarde y la mañana de los 3 días anteriores? Noten qué interesante, porque el sol vino a existir hasta en el cuarto día, pero vemos de que antes del cuarto día habían otros 3 días, y dice fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo, fue la tarde y la mañana del tercer día. ¿Qué hizo separación entre tarde y mañana para que existieran esos 3 días compuestos de tarde y mañana? Si el sol vino a existir hasta en el cuarto día, tuvo que haber sido la luz. Génesis 1:1 dice eso, Génesis 1:1 al 3. Pero ¿cuál luz? No tuvo que haber sido la luz del sol, porque el sol vino a ser creado ¿cuándo? El cuarto día. ¿Cuál luz es que separó la luz de las tinieblas o hizo de que las tinieblas se irrumpieran y se produjera la luz? ¿Cuál luz? ¿De cuál luz está hablando allí? Porque el sol vino a existir hasta en el cuarto día. De eso se han agarrado protestantes para enseñar de que la semana no son 7 días literales, sino que son 6.000 años. Porque vemos de que si el sol no existía al principio, sino que vino a existir hasta en el cuarto día, ¿qué es lo que separó la tarde y la mañana? Si el sol no existía, tuvo que haber sido periodos de miles de años la creación. Esto lo están sosteniendo tanto testigos de Jehová como católicos romanos. Es interesante, hermanos, que la Biblia se explica sola. Según 1 Juan 1:5, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dice que es luz. Dios es luz. Y el que está en él no anda en tinieblas. Dios es luz y se viste de luz y gloria. Entonces, esa luz que irrumpió las tinieblas, porque este mundo al principio estaba desordenado y vacío, caótico, una sola oscuridad, un solo abismo. Esa luz que irrumpió las tinieblas, ¿qué luz era? Sea la luz. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Tuvo que haber sido la luz de la gloria de Dios, porque el sol vino a ser creado en el cuarto día. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días y no de 8 o de 9? Científicamente se puede explicar por qué tenemos un año de 365 días y 6 horas. ¿Por qué tenemos un año de 365 días? ¿Por qué? Porque científicamente el año tiene que ver con un astro. ¿Cuál? Con el sol. ¿Sí?
es el tiempo que se tarda la Tierra en girar alrededor de ¿qué? Del Sol, un año. Un año se tiene que ver con el sistema del Sol, sistema solar. Ahora, ¿y un mes? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué astro? ¿Qué es lo que definía en el pueblo de Israel los meses o los novilunios, como se les conocía, los Rosh Kodesh o las santas convocaciones que eran cada mes las lunas nuevas? Eran los meses, de donde provino la palabra novilunio, era la luna, meses con la luna y años con el sol. Pero ¿cómo explicamos una semana de 7 días? ¿Cómo le explicamos? ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? Eso no lo puede explicar la ciencia, ni lo relaciona con ningún astro, ni con sol, ni con luna, ni con estrella, ni con meteorito, ni con ningún planeta que existe en el universo y en la Vía Láctea. La semana la tenemos ¿por qué? Porque Dios así la estableció. Y esta es una evidencia que ni la ciencia puede explicar por qué tenemos una semana de 7 días. Muy importante eso. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? Porque Dios así la estableció. Ahora, si ya vimos de que el sol viene a existir en el 4.º día y que los 3 días anteriores no tienen nada que ver con luz del sol, sino que con la gloria de Dios, explícitamente se presenta que aún así los días tenían tarde y mañana. En el hebreo es yom, un día. Fue la tarde y la mañana un día, un yom, en el hebreo. Pero ahora vamos a irlos a Apocalipsis. Noten lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis 21, versículo 23. Noten, Juan describe lo que vio y dónde lo vio. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Noten qué interesante. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué están notando en este versículo ustedes, hermanos? ¿Qué notan? Pregunto, ¿en la ciudad no habrá sol y luna? ¿Qué dicen ustedes? ¿En la ciudad no habrá sol y luna? ¿Qué dice el texto? Saben de que muchos evangélicos, protestantes y católicos usan este versículo para enseñar de que en la vida eterna no van a existir días, porque no va a haber sol ni luna que separe los días, el día de la noche. Pero el texto no dice eso. ¿Cómo dice el texto? El texto no dice que en la ciudad no habrá sol y luna. ¿Qué dice el texto? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen. ¿Por qué razón? No hay necesidad de sol ni de luna que brillen. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Explicamos. El texto no dice que no habrá sol y luna. El texto dice que en la ciudad no hay necesidad ¿qué? De luz de sol ni luz de luna que brillen. O sea, no podemos meterle palabras al texto que no dice.
Juan no está diciendo de que no va a haber sol ni luna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Pero ¿a dónde no hay necesidad? ¿A dónde no existe esta necesidad? En la ciudad. ¿Cuál ciudad? El apóstol Juan, en el capítulo 21 de Apocalipsis, desde el versículo 9, está describiendo la Nueva Jerusalén y la describe en detalles cómo es y las medidas que tiene. Lo que está diciendo Juan aquí es de que en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Está claro ese texto? Está claro. O sea, el texto no dice que no habrá sol ni luna, sino que no hay necesidad de la luz del sol ni de la luna que brillen. Ahora, ¿por qué Dios tendría que quitar el sol? Si es que no va a haber sol ni luna en la tierra nueva o en la ciudad. No tendría Dios por qué quitarlo. ¿Por qué razón? Si ustedes notan, hermanos, en el tercer día de la creación, Dios hizo la vegetación, los árboles y las plantas. Y después creó el sol, las grandes lumbreras, el sol y la luna, en el cuarto día. O sea, el tercer día vemos de que Dios hizo las plantas. Y el cuarto día Dios hizo el sol y la luna para que una lumbrera alumbrara en el día y la otra en la noche, y así poder dividir el día entre noche y día. O sea, si nosotros interpretamos de que la semana de la creación fueron miles de años, como enseña la nueva teología, entonces teníamos que creer entre el tercer día de que Dios creó las plantas y el cuarto día hubieron 1000 años. Entre 1000 años, ¿qué pasara con las plantas? En ciencia se conoce un proceso que lo producen las plantas y la luz del sol, llamada fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso que produce la luz del sol sobre las plantas para que las plantas puedan crecer y poder transformarse en pulmones. Las plantas y los árboles son los pulmones. Si creemos de que entre el tercer día y el cuarto día hubieron 1000 años, es inconcebible pensar esa teoría, porque entonces ¿qué hubieran pasado con las plantas? Se hubiesen secado. Noten que el poder de Dios, el orden de Dios como es, primero Dios crea las plantas y después la luz del sol, porque antes no habían plantas. Primero Dios crea el tercer día las plantas y después que el sol. Ahora, es muy interesante, hermano, lo que viene a continuación. Juan está describiendo lo que pasa en la ciudad santa. No hay necesidad de luz del sol ni de la luna. No dice que no habrá sol y luna. Y les voy a explicar lo que quiere decir Juan en este versículo, porque el mismo texto se explica. Lo que tenemos que hacer es profundizar un poco más. Dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Ahora, les voy a explicar con una ilustración. ¿La luna tiene luz propia? ¿Sí o no? ¿De dónde obtiene la luna su luz? Del sol. Ahora, en mediodía, al mediodía, donde el sol está en su mayor apogeo, usted sale y ve para el cielo. ¿Usted cree que va a poder ver la luna? Algunas veces se ve así pálidamente, pero tiene que rebuscarse para poderla encontrar. Pero ¿por qué en los mayores casos no se puede ver la luna a mediodía? ¿Por qué? Porque la luz del sol es más potente y la ha opacado. Pero ahí está la luna. Ahora, y noten qué es lo que voy a decir a continuación. Entre el sol, la luz del sol y de la luna, y la gloria de Dios
y la del Cordero, ¿cuál luz es más potente? ¿Ah? Noten lo que está diciendo el texto. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cuál luz es más potente? La gloria de Dios. Y es tan potente que opaca la luz del sol y de la luna. Pero allí están. Lo que pasa es que Juan no la vio. ¿Por qué razón no la vio? Porque la gloria de Dios estaba alumbrando y era tan potente que la había opacado. Pero allí están. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. El problema de estos protestantes que usan estas citas para enseñar de que en el cielo, en la tierra nueva, no van a haber días, porque ellos usan ese argumento para atacar el sábado. Porque los adventistas hemos creído siempre, y así lo sostenemos, basado en las profecías de Isaías, de que en el cielo nuevo y en la tierra nueva se va a observar que el sábado por la eternidad. Y es interesante que ellos dicen de que es imposible que en la tierra nueva existan días y años, porque no va a haber ¿qué? Sol y luna que los separe, y usan este texto de Apocalipsis 21-23. El problema de los protestantes es de que no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. Y mucho menos las profecías de Apocalipsis. Es tremendo, hermano. Yo, como siempre ando de curioso, puse un canal donde estaban saliendo un pastor protestante bautista. Y se autonombran teólogos. El erudito, le gusta que los llamen teólogos. Erudito, PH. Y él en su palabrería, y como la gente no estudia, cuando viene a oír estos predicadores, la gente se queda impactada, como esa es la mayor luz que tienen. Pero cuando vienen a oír un tema de los adventistas, se quedan impactados, saben de que los adventistas tienen un conocimiento más profundo de las profecías. Pero mientras no llegan los adventistas con su mensaje, la gente cree de que estos son la única Coca-Cola en el desierto. Este teólogo diciendo así, mire, ve, oiga cómo decía el teólogo, y la gente se quedaba hasta impactada. Él analizando Apocalipsis 13, la imagen de la bestia, se meten en temas que no conocen. Analizando la imagen de la bestia, y yo me quedé clavado, porque a mí me gusta clavarme para poder ver cómo manipulan la Biblia para después contraatacarlo. Él decía que Apocalipsis 13, la imagen de la bestia era así, decía él, que viene un tiempo donde la gente va a tener un cuadro en la casa del anticristo. Y si no adoran esa fotografía del anticristo, va a escupir fuego. Y la gente decía, amén, gloria a Dios, aleluya, al disparate que estaba hablando. Y esta es la luz que tiene la gente. Pues acuerde que la gente en las iglesias protestantes no estudian esta clase de temas. Hay ignorancia. Y se meten a esta clase de temas y cuando se meten empiezan a decir unas incoherencias, unos disparates, pero absurdos. Por ejemplo, este otro predicador llamado Armando Alducín, que le gusta hablar incoherencias de platillos voladores y extraterrestres, diciendo que el anticristo iba a ser un homosexual, basado en Daniel capítulo 11, versículo 36. O sea, ellos a lo loco pues interpretan la Biblia, pues, que los 144,000 iban a ser vírgenes. O sea, que ellos dicen de que nunca se casaron, porque ellos interpretan la virginidad que física. Y así un montón de incoherencias que giran en el mundo protestante, porque ellos se meten a temas que desconocen. Y peor, un católico ¿qué va a saber de profecía apocalíptica? Ellos solo saben del rosario, del misal y del catecismo. O sea, los únicos que tenemos esta clase de conocimientos de profecía apocalíptica y que sabemos usar las profecías e interpretarlas correctamente es la iglesia adventista. Y les voy a explicar por qué. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. Hay un principio que se conoce, es de que a la hora de interpretar profecías, especialmente las profecías de Apocalipsis, debemos tener en cuenta que en Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. O sea que desde Génesis hasta Judá está contenida ¿dónde? En el libro de Apocalipsis. Más de 1000 referencias. Yo he contado más de 1000 referencias, yo creo que hay más, pero más de 1000 referencias
que vienen del santuario de los profetas, dichos, frases, etc. Esta frase que Juan usa, inclusive Juan en su libro de Apocalipsis usa algunas referencias o frases del libro de Enoc, un libro pseudoepígrafo que existía en los tiempos de Juan y era muy conocido. Por falta de tiempo no puedo citarles las frases donde Juan usa citas de ese libro. Ese era un libro, aunque no era inspirado, pero era histórico en los tiempos de Juan. Y que Dios a través de los profetas permitía que los profetas usaran esas frases siempre y cuando el mensaje no se fuera a distorsionar. En la Biblia encontramos muchos dichos de frases de libros históricos, griegos, parábolas, refranes, y que el profeta en su deseo y su afán de poder presentar el mensaje a su generación existente, ellos usaban lo que tenían a su mano. El libro de Apocalipsis está saturado de frases del libro de Enoc, un libro pseudoepígrafo existente en los tiempos de Juan y que databa desde muy antiguo, un libro histórico que se le atribuye al profeta Enoc, pero solamente es pseudoepigrafía, o sea que alguien escribió y le puso el título de el profeta Enoc, pero no fue Enoc que lo escribió. Y la iglesia y los padres de la iglesia lo consideran como un libro pseudoepígrafo. Ahora, pero no ese es el caso. Lo que les estoy diciendo es de que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. Estas referencias que encontramos, y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero lo alumbra. ¿Saben de dónde viene esta frase? Hay dos referencias mismas que dicen lo mismo en Isaías 24, 23. Noten cómo dice Isaías 24, 23, y van a ver que lo que les acabo de decir es la correcta interpretación. El sol, los astros están allí, pero como no se ven, porque la gloria de Dios y la del Cordero la opacan. Por eso es que Juan dice, y la ciudad no tiene necesidad. No dice que no habrán sol y luna. ¿Me estoy explicando? Los protestantes dicen, no habrá, pero el texto dice, en la ciudad no hay necesidad. Noten cómo dice Isaías 24, versículo 23, dice, y la luna se avergonzará, y el sol se confundirá. Oiga, no dice que va a desaparecer el sol. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Es lo mismo que está pasando en Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que pasó con el sol y la luna? Se avergonzó. Lo que nosotros le llamamos ¿qué? Opacarse. O sea, la luz de Dios, la gloria de Dios es más potente que el sol. La luz del sol no se puede mirar. Juan no vio en la ciudad. En la ciudad. Porque ya vamos a ver de que en la Tierra Nueva sí va a existir sol y luna. Porque aún en la Tierra Nueva el ciclo semanal se va a mantener y también el ciclo mensual. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Según Apocalipsis, cada cuánto el fruto del árbol de la vida, el árbol da su fruto. El árbol de la vida, ¿cada cuánto tiempo? Cada mes. Y según Isaías 66, 22 al 23, ¿qué día van a guardar los redimidos en la Tierra Nueva? Sábado. Pero según Génesis 2, ¿el sábado qué día es? Séptimo. Ahora, para que haya un séptimo día tiene que haber ¿qué? Un sexto, un quinto, un cuarto, un tercero, un segundo y un primero. ¿Sí? O sea, en la Tierra Nueva se va a mantener el ciclo semanal. ¿Por qué Dios lo va a aniquilar? Si Dios lo hizo al principio, una semana, 7 días. Porque esta tierra, al final de la historia, las plagas la van a revertir y la van a volver a su estado caótico como al principio, desordenada y vacía. Y Dios en otros 6 días la va a volver a recrear y va a volver a descansar otra vez en el séptimo día. Y el séptimo día va a ser también recordatorio de la nueva creación, o como le podríamos decir, la recreación. Sí, podemos usar ese término, volver a crear, recrear otra vez esta tierra. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. También ahí en Isaías está, en Isaías 60, versículos 19 al 30. Noten cómo dice:
Y algunas Biblias conectan Apocalipsis con estos dos versículos que les acabo de decir. Noten cómo dice, Isaías 60, versículo 19 al 30 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día. No dice que no va a existir el sol, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. ¿Quién va a alumbrar? Dios. Y no se va a necesitar del sol y la luna para que alumbre, porque Dios alumbrará. ¿Pero a dónde va a alumbrar? En la ciudad. La gloria de Dios la alumbra en la ciudad. Y quiero explicarles algo muy interesante, hermano, porque Apocalipsis y Génesis son libros que se deben de estudiar juntos. Génesis es el principio y Apocalipsis es el final. Según la Biblia, ¿el jardín del Edén era parte de esta creación? No. El jardín del Edén Dios no lo creó. Lean los dos relatos de la creación en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero ¿por qué hay dos relatos de la creación? Son dos relatos pero describiendo la misma creación. Pero lo que añade el segundo relato añade un detalle que el primero no lo dijo, pero es el mismo relato de la misma creación. Ahora, si ustedes leen los dos relatos de la creación, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, no va a encontrar de que Dios haya creado el jardín del Edén. ¿En qué día creó Dios el jardín del Edén? En ninguno. Aquí hay un misterio. El jardín del Edén no era parte de esta creación. ¿De dónde vino? ¿De dónde apareció? Y un protestante queda acorralado cuando se le pregunta eso. Geográficamente estaba situado en Irak, el jardín del Edén, por los ríos que se mencionan, Turquía y el Éufrates. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? Después de que Dios creó esta creación en 6 días y descansó el 7º, ¿saben qué es lo que hizo Dios? Y esto me demuestra, hermanos, oiga bien, hermano, esto me demuestra más que cierto de que Elena de White es inspirada por Dios. Que no cualquier ignorante pudo haber dicho esto. Los ignorantes facebookeros y youtuberos dicen de que las visiones de Elena de White las obtuvo por la pedrada que se le dio en la nariz, en la cabeza. Los ignorantes. Entonces que me peguen una pedrada a mí para escribir tantos libros y tanta sabiduría que tenía esa mujer, que ningún teólogo la tiene. Hace poco le presté un libro a un pastor protestante, no le dije de quién era, se lo presté, a la semana me lo entregó, me dijo, regáleme ese libro, me dijo. Se lo regalé yo, Eventos de los Últimos Días. ¿Y quién lo ha escrito ese libro? Es una viejita llamada Elena de White. ¡Ah! Elena de White. Porque como tienen el prejuicio de que Elena de White es una falsa profeta. A mí me habían dicho que esa mujer era loca, era bruja, pero hoy he quedado impactado. Yo pensé que era un teólogo que había escrito ese libro, me dijo. En el bus íbamos, se lo regalé. Siempre ando yo metiéndole cosas a la gente, provocándoles a que estudien y a estimularles el cerebro para que investiguen. Yo pensé que un teólogo había escrito eso. Elena de White dice, hermanos, de que el jardín del Edén era un pedacito del cielo que bajó y se posesionó en la tierra. El jardín del Edén no era parte de esta creación, ni el árbol de la vida, sino que cuando la creación estaba completada, el jardín del Edén bajó y se posesionó en la tierra. Era como un pedazo del trono de Dios que bajó y se posesionó. Y ahí estaba el árbol de la vida, en medio del jardín del Edén. O sea, el jardín del Edén era como la capital de la tierra. Y afuera del jardín del Edén estaba toda la tierra. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Toda la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron sacados del jardín del Edén para la tierra. Y se puso un ángel con la espada desenvainada, era un querubín con una espada de fuego,
para que no entraran y comieran del fruto del árbol de la vida. Pero lo interesante es, ¿qué pasó con el árbol de la vida después de la caída del hombre? ¿Qué pasó con el jardín del Edén? Elena de White dice en el libro Patriarcas y Profetas que un poco antes de que viniera el diluvio, Dios lo arrebató al cielo otra vez. Antes del diluvio. Eso lo dice el libro Patriarcas y Profetas. Y saben algo que no necesitaríamos a Elena de White para descubrir eso, porque Pablo lo dice. ¿Para dónde fue arrebatado Pablo en una visión? Según 2 Corintios capítulo 12. Al tercer cielo. ¿A dónde? Al paraíso. ¿Significa que Dios se llevó al jardín del Edén otra vez al paraíso? Sí, Pablo lo vio en una visión. Y en Apocalipsis viene otra vez en medio de la Nueva Jerusalén. Viene otra vez. O sea, Dios va a restaurar todo como al principio. La ciudad santa va a ser la capital del reino, podemos decir así, el nuevo jardín del Edén. O mejor dicho, es el mismo que viene. Porque en medio de la ciudad viene ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes. Y por eso Juan dice que donde no habrá necesidad de sol ni de luna, para que brillen, no es que no habrá sol, es en la ciudad. Pero en la tierra nueva sí va a haber sol y va a haber luna en la tierra nueva. Donde Juan no la puede divisar es en la ciudad, porque la gloria de Dios que la opaca, brilla, porque en la ciudad santa es que está el trono de Dios. ¿Saben algo muy interesante? Antes de que Satanás cayera y se rebelara contra Dios, según Ezequiel 28, ¿saben dónde vivía Satanás? En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, hasta que pecaste. En el monte de Dios estuviste. O sea que Satanás antes de su caída vivía ¿dónde? En el huerto de Dios. ¿Y qué es el huerto de Dios entonces? El trono de Dios. Y en el trono de Dios, hermano, la gloria es tan potente que hasta los querubines se cubren su rostro para sí mismos. O sea que aún hasta los querubines no se sienten dignos de poder ver la gloria de Dios. Ellos se cubren con sus alas, según Isaías capítulo 6. Yo por mucho tiempo pensaba que era Dios que cubrían. Dios no necesita que se cubra. El cubrirse era para sí mismos, porque estaban delante de la gloria de Dios. Esto lo vemos representado en el arca del pacto, los dos querubines, que con una se cubrían, con dos alas se cubrían y con otras las tocaban. Estaban viendo hacia el arca del pacto. Aquí vemos de que en la ciudad santa no hay necesidad del sol que alumbre, ni de la luna que alumbre, pero allí estarán. Ahora, noten qué interesante lo que dice Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9. Aquí ya es la tierra nueva. Son dos cosas diferentes. La ciudad santa, que es la capital, la ciudad santa es la capital del reino, y la tierra nueva es que todo el planeta. Ahora, es muy interesante eso, hermano. Noten lo que dice Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán justos. Esto va a pasar en la ciudad santa o en la tierra nueva. Noten cómo dice: el niño lo pastoreará, y la vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. O sea, va a haber vegetación en la tierra nueva. Entonces tiene que haber sol y para alumbrar. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Inclusive, hermanos, en la Biblia tenemos muchos misterios que la sierva del Señor nos ayuda a descifrarlo. Por ejemplo, Juan dice que no vio templo, porque el templo es el Señor y el Cordero. Juan dice que no vio templo, pero esto lo está describiendo Juan en el contexto de la ciudad. Pero la sierva del Señor en el libro Primeros Escritos dice de que el templo está fuera de la ciudad. El santuario, el templo de Dios, el santuario está fuera. Ella lo vio en visión, está fuera. O sea, y esto los protestantes no lo conocen. O sea, el templo no lo vio Juan porque
en la Jerusalén no se ve el templo, pero porque el templo está fuera de la Jerusalén, en la tierra nueva, está fuera, donde van a entrar los 144,000. Y es muy importante, oye cómo dice: el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Aquí hay otro detalle muy importante, hermano. ¿Dónde vivirá la víbora? En una cueva. Pero saben que la víbora antes de su caída, la serpiente antes de su caída, no vivía en cuevas, no, que vivía en árboles como las aves, y tenía alas y su piel brillaba como diamantes. Hay base bíblica para demostrar eso. De ahí donde provienen los términos dragones con alas, porque los antiguos tenían la noción de que la serpiente tenía alas, y Leviatán se relacionaba con un gran dragón con alas, Job 40 y 41. Pero es interesante, hermano. Pero si la serpiente antes de su caída tenía alas, uno de los misterios que yo me preguntaba: ¿por qué es que aún en la tierra nueva se seguirá arrastrando? Dios tendría que haberle dado otra vez las alas y brillar. La diferencia es que aquí no se le va a tener miedo. Dice que el niño va a jugar en la cueva del áspid, de la víbora. Hoy sí se le tiene miedo por el pecado, pero en la tierra nueva la serpiente seguirá arrastrándose. Yo me preguntaba: ¿por qué? Si Apocalipsis 21:5, el Cordero dice: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Pero ¿por qué a la serpiente no se le va a volver a dar alas y ese pelaje tan brillante como lo era antes de su caída? ¿Por qué? ¿Ah? Esa es una respuesta. Pero ¿saben por qué, hermano? Recuerdo haber leído una cita del Espíritu de Profecía, donde decía que la serpiente va a servir como testimonio del pecado que causó tanto daño aquí en esta tierra. La serpiente es un símbolo del pecado, y cómo Satanás la usa como testimonio. Y aquí ve algo muy interesante que yo esperaba que el hermano le explicara hoy en la conferencia, en el seminario que tuvo el hermano Juan, pero no a todos se los ha dado el mismo conocimiento. Isaías dice de que nadie va a tener memoria de las cosas en la tierra nueva. Pero estos son uno de los misterios que la Biblia tiene: memoria. Nadie se acordará, o sea, no va a haber memoria. Seremos unos vegetales, unos zombies. No va a haber memoria. ¿Saben que la palabra memoria, dice el Espíritu de Profecía, y esto lo sostienen muchos eruditos conservadores que son expertos en profecía, de que la palabra no tendrán memoria debe interpretarse que el pecado no causará amnesia, no causará dolor? No es que nadie se va a recordar, porque la serpiente va a ser un recordatorio. ¿Y qué diríamos de las huellas de los clavos de Jesús? Eso nos va a recordar. ¿Y qué diríamos cuando Jesús entregue a sus hijos a los padres? Se van a recordar. Padres que se salven con sus hijos y se vean, se van a recordar. El término no habrá memoria debe de interpretarse que el pecado no causará dolor y amnesia como lo hace hoy en día. No es que seremos vegetales. ¿Acaso el apóstol Pablo, cuando resucite, ustedes creen que va a tener una mente de vegetal para no poder conocer a Esteban? Imagínense cuando se encuentre el apóstol Pablo con Esteban. ¿Cree que no va a ser una gran sorpresa? Porque Esteban murió viendo que a un Saulo de Tarso impío. No supo Esteban de que Saulo se convirtió. Pero imagínense que Pablo y Esteban murieron, pero cuando se encuentran en la tierra nueva, creo que no es una gran sorpresa. El que dio la orden para que lo mataran, ahí está. Entonces, esos son uno de los misterios. Cuando la Biblia dice que el niño jugará en la cueva del áspid, y dice: y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué no dañarán? Porque el pecado, ¿qué? ¿Habrá sido qué? Erradicado. Y hoy, hermano, ¿qué pasa si nosotros cargamos una víbora cascabel?
o le metemos la mano a un tigre ahí en el zoológico, ¿qué pasará? ¿Ah? En un santamén somos devorados. Imagine meterle la mano a un cocodrilo, somos devorados. Pero ¿por qué los animales se han hecho salvajes, hermano? Por culpa del pecado. Pero cuando Dios restaure la tierra nueva y los cielos nuevos, todos los animales convivirán con los seres humanos y no habrá ninguna clase de temor, porque el miedo es por causa del pecado también, hermano. El miedo, tenerle miedo a los animales. Aunque el miedo se ha constituido en un mundo caído como una autodefensa, pero el miedo es consecuencia del pecado, tenerle miedo a las cosas. Está en nosotros por culpa del pecado. Es el fruto del pecado, hermanos. Pero cuando Dios erradica el pecado, hermano, por completo, y todo átomo y toda partícula del pecado sea erradicado, en la tierra nueva no va a haber maldad. Tanto la vaca como los animales salvajes comerán pasto. Miren, hermanos, qué interesante. Así como los animales fueron creados para que comieran pasto, y por culpa del pecado los animales ahora se han hecho carnívoros y salvajes, en la tierra nueva ni los animales no van a comer carne. ¿Qué es lo que van a comer? ¿Van a comer qué? Pasto. Imagínense, hermano, nosotros que estamos acostumbrados a ser carnívoros, y aquí lo metemos en problemas con los protestantes que se oponen al mensaje de la reforma pro salud. Porque si nosotros queremos acostumbrarlos a comer solamente vegetales en la tierra nueva, ¿de dónde tenemos que empezar a comer solo vegetales? Desde aquí. En la tierra nueva, hermano, no va a haber parrillada, no van a haber hamburguesas, ni van a haber hot dog, no van a haber cuzucos para matarlo. Bueno, que casi no se ven cuzucos para la gente. Hoy hasta la lagartija se come la gente. Sí. Antes nosotros en la casa, acuérdense que nosotros venimos de familias salvajes, católicas. Se comían hasta los gatos monten, tepezcuintlen, cutuza, mapache. En la tierra nueva nadie va a comer esa clase de animales. Hermanos, yo creo que ha quedado claro lo que quiere decir Juan cuando dice: y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la alumbra. Allí están los astros. El problema es que Juan no los pudo ver. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios los había opacado. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.